Imagínate que es lunes 25 de noviembre de 2025, Madrid se despierta con una niebla espesa que parece reflejar el clima político del país. Mi móvil no para de vibrar desde las 6:30 am con mensajes del equipo de producción. Abascal confirmado, Pera-Mato es el tema, las redes ya están en llamas. Mientras me visto frente al espejo ajustando la corbata, enciende la tele y ahí está, todas las cadenas repitiendo el mismo bucle. Pedro Sánchez firmando el nombramiento de Teresa Pera-Mato como fiscal general, el PP en silencio estratégico, Vox llamándolo el colmo de la politización desde todos los ángulos. Bajo al garaje, arranco el coche y en el trayecto a Antena 3 paso por los kioscos de Gran Vía. El País titula Sánchez nombra fiscal leal. El Mundo responde la fiscalía cae en manos del gobierno. ABC pregunta fin de la separación de poderes. La radio no ayuda. Cada 5 minutos suena la frase de Abascal del sábado en redes, o mafia o estafa. Ese es el menú bipartidista. Llego al parking de la cadena con 45 minutos de margen y ya siento esa electricidad en el aire que solo se percibe cuando sabes que el plató va a arder. En maquillaje, mientras me ponen polvos, miro Twitter y el hashtag #HiperaMatoFiscal ya tiene 87.000 menciones. Hay juristas indignados, políticos del PSOE defendiendo la legalidad, tuiteros de Vox hablando de golpe institucional silencioso. El realizador entra corriendo. Las audiencias previas ya están por las nubes. Esto va a ser histórico. Y mientras subo al plató con el último café en la mano, pienso, hoy no vamos a hacer televisión, vamos a hacer historia televisiva. Desde el primer minuto en que entro al plató, siento esa electricidad densa en el aire, esa mezcla de café recién hecho, focos calientes y nervios políticos mal disimulados que solo se percibe cuando sabes que algo importante está a punto de ocurrir. Hoy no es una mañana cualquiera, no es una entrevista más en la agenda. Hoy frente a mí se sienta Santiago Abascal, líder de Vox, un hombre que se ha acostumbrado a vivir rodeado de polémica y cámaras y que parece moverse con naturalidad en medio del ruido como si el plató fuese su hábitat natural. Mientras el equipo hace las últimas comprobaciones de sonido y maquillaje, yo repaso mentalmente los titulares de los últimos días. Teresa Pera-Mato, Pedro Sánchez, Fiscalía, bipartidismo, pactos entre PSOE y PP. Todo suena a viejo y nuevo a la vez, como si estuviéramos atrapados en un bucle político donde solo cambian los nombres propios, pero nunca el fondo de la historia. Las luces se encienden, la sintonía de espejo público envuelve el plató y durante unos segundos todo se reduce a un código muy simple. O estás viendo la tele o eres la tele. Cuando miro a cámara y doy la entrada, siento ese pequeño vértigo de siempre, el que me recuerda que al otro lado hay cientos de miles de personas desayunando, preparando a los niños para el colegio, rumbo al trabajo, escuchando a medias, pero captando cada palabra que suena diferente, cada frase que rompe el discurso habitual. Presento a Santiago Abascal, marco el contexto, menciono el nombre de Teresa Pera-Mato y el reciente nombramiento como fiscal general, introduzco a Pedro Sánchez en la ecuación y antes de terminar el primer minuto, el menú del día ya está servido, o mafia o estafa, el menú bipartidista del que ha hablado el líder de Vox con una contundencia que ha irritado a medio parlamento y ha entusiasmado a la otra mitad. Él me mira con esa mezcla de serenidad calculada y desafío permanente que han ido puliendo años de debates y campañas. No ha venido a esquivar preguntas, al menos no las primeras. Sabe que el corte de vídeo que se repetirá una y otra vez en redes sociales todavía no ha sucedido y que probablemente nazca de los primeros minutos de la respuesta inicial, de esa frase que condense su mensaje y al mismo tiempo hiera la piel del adversario. Por eso, cuando le planteo directamente si considera que el nombramiento de Teresa Pera-Mato convierte a la Fiscalía en una extensión del gobierno, no duda un segundo. Dice que sí, que lo ve así, que no es una decisión técnica, ni neutral, ni de Estado, que es un movimiento político puro y duro, una pieza más en el tablero de Pedro Sánchez para blindar su proyecto. Mientras habla, observo algo que no se ve desde casa, la forma en que aprieta las manos, cómo controla el volumen de su voz para no sonar a mitín, sino a análisis, cómo mira de reojo a la mesa donde están los colaboradores. Él sabe que en ocasiones una ceja levantada de un tertuliano puede hacer más ruido que una frase bien construida. Repite el nombre de Teresa Pera-Mato con un tono casi quirúrgico, como si cada sílaba fuese un ladrillo más en la acusación de dependencia institucional. La presenta como una figura elegida no por su trayectoria profesional, que no discute en lo técnico, dice, sino por su utilidad política dentro de un engranaje que señala directamente al presidente del gobierno.
Y ahí aparece la sombra alargada de Pedro Sánchez, inevitable, omnipresente. En cualquier conversación sobre instituciones en España, tarde o temprano su nombre se convierte en centro de gravedad. Abascal lo describe como el estratega de un sistema que, según él, ha roto todos los límites de la separación de poderes. Habla de presiones, de pactos, de acuerdos por detrás del telón. Lo retrata como alguien capaz de moldear instituciones a su medida, como si el Estado fuese una plastilina disponible en la mesa del Consejo de Ministros. En ese relato, la figura de Teresa Peramato deja de ser un nombre propio aislado y se convierte en símbolo de un aparato estatal alineado con la voluntad de un solo hombre. En ese momento decido tensar un poco más la cuerda. Le pregunto si no está exagerando, si no es peligroso utilizar palabras como mafia o estafa para referirse a lo que él llama menú bipartidista, a ese eje de poder que desde su punto de vista representan PSOE y PP. Se produce un segundo de silencio muy medido. Él sabe que esta es la frase que quedará incrustada en el resumen del programa, que se repetirá en los noticiarios del mediodía. Me mira directamente y vuelve a la carga. Dice que durante años las dos grandes formaciones han convertido la alternancia en una especie de negocio cerrado, un sistema donde cambian los colores, pero no los privilegios ni los pactos de fondo. O mafia o estafa, repite, y casi puedo escuchar cómo las redes sociales empiezan a hervir en tiempo real. No es solo un eslogan agresivo, es una acusación moral, una forma de decirle al espectador que lo que ha vivido en las últimas décadas no ha sido una democracia plenamente limpia, sino un juego de reparto de poder, sillones y tribunales entre dos grandes estructuras partidistas. Lo que Abascal coloca sobre la mesa no es solo la crítica a Sánchez, sino una enmienda a la totalidad del bipartidismo, incluyendo al Partido Popular, al que acusa de comportarse como una oposición domesticada cuando le conviene y de endurecer el gesto solo cuando hay cámaras de por medio. Desde mi posición de presentador, el reto es claro. No puedo permitir que el plató se convierta en un mitin, pero tampoco puedo desactivar por completo la fuerza del personaje. Mi papel no es aplaudir ni reír las gracias, sino pedir concreción allí donde aparece la hipérbole. Le pido ejemplos, le pregunto dónde ve esa supuesta complicidad entre PSOE y PP. Habla de pactos para renovar órganos judiciales, de acuerdos silenciosos en Bruselas, de votaciones en las que, pese a las diferencias declaradas, al final las dos formaciones se alinean cuando se trata de mantener el sistema tal y como está. Lo cuenta como quien desvela un truco de magia que siempre ha estado ahí, a la vista, pero que el público no terminaba de identificar. En mi oído, la realización me avisa de que las redes están echando humo. Las menciones se disparan. Hay quien aplaude la valentía de llamar las cosas por su nombre y quien denuncia la irresponsabilidad de sembrar dudas sobre todas las instituciones a la vez. Yo sigo en el centro del huracán, manteniendo el hilo del monólogo y ordenando el caos de ideas que se han desatado en unos pocos minutos de televisión en directo. Vuelvo a Teresa Peramato, vuelvo a la figura de la fiscal general, le pregunto si dejaría algún margen a la independencia personal de los cargos nombrados por el gobierno, si existe para él la posibilidad de que una persona elegida por Sánchez actúe luego con autonomía real. Su respuesta es tajante. Dice que cada nombramiento de este tipo tiene una intencionalidad clara, que no cree en casualidades en un sistema donde cada silla relevante se negocia en despachos cerrados. Insiste en que el problema no es solo una persona, sino la estructura que permite que una mayoría parlamentaria pueda condicionar organismos que deberían estar a salvo del vaivén electoral. Desde casa, tal vez suene a discurso repetido, pero verlo en directo, con el tono, las pausas y la gestualidad, le da otra textura. Hay momentos en los que habla más como un denunciante que como un aspirante a ocupar el poder que critica. En un punto de la entrevista, decido girar el foco hacia la responsabilidad de su propio partido. Le planteo si Vox no se beneficia también de ese mismo sistema que denuncia, si no está utilizando el rechazo al bipartidismo como trampolín para introducirse él mismo en el reparto. Me responde que la diferencia es que ellos no han participado en esos pactos de fondo, que no han tenido la oportunidad ni la voluntad de repartirse órganos institucionales en reuniones discretas en hoteles o sedes de partido. Asegura que su proyecto pasa por regenerar el sistema, por devolver el poder a los ciudadanos y reducir la capacidad de los bloques tradicionales para blindar sus posiciones. Sé que, mientras tanto, en los despachos de PSOE y PP, esta entrevista no se está viendo como un entretenimiento. En política, cada palabra en prime time es una ficha sobre el tablero.
Cuando Abascal pronuncia mafia o estafa, refiriéndose al menú bipartidista, está lanzando una bomba semántica que no se puede desactivar fácilmente con un simple comunicado. Ahora las cúpulas tendrán que decidir si contestan con indignación, con desprecio o con silencio estratégico. Desde mi silla de presentador veo esa dimensión desde otra perspectiva. Sé que el día de mañana, cuando se estudie este periodo político, momentos como este servirán para entender el clima de desconfianza que se respira entre la ciudadanía y las instituciones. La conversación vuelve una y otra vez a Pedro Sánchez, como si fuera un imán inevitable. Le pregunto si cree que el presidente es la causa o el síntoma del deterioro institucional que describe. Responde que es ambas cosas, la culminación de un modelo que ya venía degradándose desde hace años y al mismo tiempo el acelerador de todas las tensiones. Habla de indultos, de reformas legales hechas a medida, de pactos con socios que hace pocos años habrían sido impensables para cualquier partido de gobierno. Cada frase está cargada de intención. No se trata solo de criticar, sino de pintar un cuadro casi apocalíptico de la política española reciente. Entre pregunta y pregunta, percibo en el equipo un cierto debate silencioso. Algunos piensan que el discurso de Abascal, tan áspero, refuerza todavía más la polarización que asfixia al país. Otros, en cambio, consideran que poner palabras a lo que muchos ciudadanos sienten, esa sensación de que hay un sistema cerrado que no termina de representarles, puede tener también un efecto catártico. Yo, mientras tanto, camino por la cuerda floja de la neutralidad visible, tratando de desmontar frases grandilocuentes sin caer en la tentación de editorializar más de la cuenta en directo. Cuando abordamos de nuevo la figura de Teresa Peramato, intento bajar del plano de las grandes consignas al de las decisiones concretas. Pregunto qué haría Vox si algún día tuviera capacidad para influir directamente en ese tipo de nombramientos, cómo garantizarían ellos la independencia que ahora reclaman. La respuesta gira en torno a reformas profundas, a procesos técnicos blindados de la influencia partidista, a compromisos solemnes con la separación de poderes. Mientras habla, no puedo evitar pensar en cuántas veces la historia ha escuchado promesas similares desde ideologías diferentes y en cuántas ocasiones la realidad institucional ha terminado domesticando a quienes llegaban al poder con banderas regeneradoras. La entrevista avanza, pero el clima no se relaja. Al contrario, se densifica. Cada vez que mencionamos al Partido Popular, se abre una nueva veta de conflicto. Abascal acusa a los populares de actuar como una muleta del sistema, de sostenerlo cuando más tambalea, de criticarlo solo cuando les resulta rentable en términos de imagen, pero no cuando hay que renunciar a cuotas de control. Habla de votaciones compartidas, de silencios estratégicos, de esa geometría variable que, desde su punto de vista, permite que en público se escenifique un enfrentamiento feroz, mientras en privado se mantienen canales de entendimiento para repartirse espacios e influencias. Yo trato de llevar la conversación a un terreno que el espectador pueda traducir a su día a día. Le pregunto qué significa en términos prácticos para un ciudadano medio ese menú bipartidista del que habla. Responde que se traduce en una sensación de impotencia, en la idea de que vote a quien vote. Hay decisiones que nunca cambian, que los mismos apellidos y los mismos partidos siguen ocupando los puestos clave, que los escándalos se cierran en falso y las responsabilidades se diluyen. En ese punto noto que algunas personas en el plató asienten en silencio. No es una cuestión de ideología, sino de cansancio democrático. A medida que nos acercamos al final de la entrevista, sé que tengo que afinar los últimos minutos. Le pido que explique de forma clara qué alternativa propone frente a ese supuesto menú cerrado entre PSOE y PP. Habla de ruptura, de valentía, de un nuevo reparto del poder donde los ciudadanos tengan más capacidad de decisión directa y las instituciones se elijan con criterios de mérito y no de fidelidad política. Plantea reformas profundas, cambios en la forma de elegir a los órganos de control, límites estrictos a los pactos entre partidos para repartirse cargos institucionales. Es un discurso que suena a revolución institucional, aunque él lo envuelva en la palabra regeneración. En el cierre, vuelvo a mi papel de narrador del momento. Miro a cámara y resumo en pocos segundos la esencia de lo que acaba de suceder. Un líder político que acusa abiertamente al bipartidismo de comportarse como una mafia o una estafa, que señala a Pedro Sánchez como arquitecto de un modelo institucional a la medida y que convierte el nombramiento de Teresa Peramato en símbolo de un problema más amplio. Pero también un entrevistado que al hacerlo asume el riesgo de dinamitar la confianza en las mismas instituciones que dice querer fortalecer. Cuando se apagan las cámaras, el silencio del plató suena distinto. Durante unos segundos nadie habla. Luego empiezan las conversaciones apresuradas, los comentarios entre el equipo, los mensajes en los móviles.
Afuera, España sigue su rutina, pero el debate ya se ha colado en los bares, en las oficinas, en los chats familiares. Tal vez dentro de unos años nadie recuerde los detalles exactos de este nombramiento o de esta entrevista, pero hoy, en esta mañana tensa y luminosa, Madrid entero respira al ritmo de una pregunta incómoda que se ha abierto paso en directo. ¿Vivimos en una democracia madura o en un sistema que, entre la mafia y la estafa, ha olvidado escuchar de verdad a sus ciudadanos?